Vivo aquí en las bahías de Huatulco, Oaxaca. Es un gusto poder compartir con ustedes una charla en este proyecto de Ortomedia Trauma. La plática del día de hoy que les voy a compartir es acerca de una cuestión, una pregunta muy recurrente y muy frecuente en los pacientes. La idea es que ustedes puedan entender cómo es que nosotros tomamos ciertas decisiones con respecto a sus tratamientos. La plática del día de hoy la titulé ¿por qué yeso y por qué cirugía? Es decir, muchos pacientes me hablan y me dicen, doctor, me tengo que operar, me tengo que poner yeso. Familiares de pacientes que de repente me llaman y me preguntan, doctor, me quieren operar, familiares, conocidos, colegas, que incluso nos llegan a preguntar, oye, fíjate que me quieren operar, o tú no me operaste, me pusiste un yeso, o tú me operaste y ahora me quieren poner un yeso. Es una pregunta muy frecuente y muy recurrente. Trataré de ser muy breve y muy conciso para que ustedes, como pacientes, puedan tomar una decisión. Lo primero que tengo que decirles es que la mejor decisión es la de su traumatólogo que lo está tratando, porque él es el que está ahí viendo al paciente, está tomando la decisión. Siempre tengan la confianza o tengan ustedes la certeza de que el médico que lo está tratando es un médico capacitado, es un médico que tenga toda la preparación para poder tomar sus decisiones. Entonces le tengo que decir, cada caso es un caso muy particular. Entonces, los consejos que aquí les voy a dar son consejos que pudieran aplicarse en general, pero cada caso tiene que ser revisado específicamente por su médico tratante. Bueno, ¿por qué operamos? La primera pregunta es, ¿por qué es una cirugía? Las cirugías, a diferencia de lo que mucha gente piensa, la cirugía no va a hacer que el hueso pegue más rápido. La cirugía, el objetivo es mantener la alineación, la longitud, las rotaciones adecuadas del hueso para que en esa posición pegue ese hueso. Además, nos va a dar mejoría del dolor en el paciente y una función más rápida. Es decir, al nosotros mantener los fragmentos rotos en su lugar, podemos permitir o podemos hacer que el hueso pegue en la posición que nosotros querramos. Tenemos que recordar que el hueso tiende a buscar su forma original, pero esa capacidad se va perdiendo con la edad. Entonces, los niños tienen muy buena capacidad de remodelación, le llamamos nosotros, es decir, de que el hueso regrese a su forma original, y algunos huesos pues no tienen tanta capacidad o la van perdiendo con el tiempo. Entonces, la cirugía consiste en eso, usar algún implante, es un fierro, una placa, un clavo, tornillos, alambres, lo que sea, para mantener en su posición al hueso y el hueso pegue en esa situación. Entonces, cuando nosotros tenemos una fractura desplazada o movida en su lugar, tenemos dos opciones: reducirla, es decir, reducirla es ponerla en su lugar o colocarla en la mejor posición posible y ponerle un yeso, o hacer una cirugía, poner un implante, poner un metal ahí que permita que el hueso pegue en la posición que estamos buscando. Básicamente, ¿en qué situaciones buscamos eso? Fracturas articulares. Fracturas articulares es, dicen aquí mis paisanos, en las coyunturas, es decir, en las uniones de los huesos. Tratamos de hacer cirugías porque mantenemos el hueso en la posición adecuada y necesitamos ahí que la posición sea lo más cercana posible a lo que estaba antes, porque si no se pierde movimiento dentro de esa coyuntura. Entonces es muy importante eso. Segundo, en pacientes que queremos una rehabilitación precoz. ¿Cómo qué pacientes? Pues por ejemplo pacientes que son deportistas de alto rendimiento, pacientes que necesitan regresar pronto al trabajo, pacientes que por alguna situación quieren tener mayor independencia, poderse mover más fácilmente, pues se les ofrece la cirugía, es una de las posibilidades. Otra de las razones por las cuales ofrecemos cirugía son trazos inestables, es decir, si nosotros ponemos el hueso en su lugar, le ponemos un yeso, pero nosotros sabemos que por ese trazo, por ese tipo de fractura, existen muchas posibilidades de que se desplace, pues es mejor asegurarnos de que no se vaya a mover ese hueso de su lugar, porque si nosotros ponemos un yeso y a las 2 o 3 semanas tomamos radiografía de control y vemos que ya se movió, pues le vamos a tener que ofrecer de todas maneras una cirugía, y entonces es doble gasto, más estrés para el paciente, más dificultad en la cirugía. Entonces, pacientes que vemos que un trazo es potencialmente desplazable o se puede desplazar por el tipo de trazo, les ofrecemos también cirugías. Y una situación que es muy importante es en las fracturas expuestas. Las fracturas expuestas son aquellas fracturas que están acompañadas por una herida, es decir, una herida a nivel del trazo de fractura y la herida comunica hacia donde está el hueso. Esos pacientes todos necesitan cirugía. Ahora,
La cirugía que necesitan es el aseo y el lavado, no propiamente poner el implante por la exposición. Se necesita hacer el aseo y el lavado, y esa es una cirugía de urgencia, se tiene que hacer lo más pronto posible. La decisión de ponerle o no un implante depende mucho del tipo de exposición, es decir, qué tan grande está la herida, en dónde se expuso, es decir, si fue en un lugar muy sucio, mucha tierra, o en un lugar relativamente no tan contaminado, o incluso las condiciones de la piel, de los músculos y todo eso. Entonces, para fracturas expuestas necesitan cirugía, pero la cirugía es el aseo y el lavado, esa es la indicación. ¿Puede ponerse yeso a unas expuestas? Sí, dependiendo del tipo de exposición. Pueden ponerse algún implante también, depende mucho ya del caso, pero las expuestas de entrada van a cirugía. Y también pacientes que tienen muchas fracturas, pacientes que traen fracturado el hombro, el brazo, la mano, y también el pie, la pierna, la pelvis, la columna, pues generalmente se les ofrece cirugías para que el paciente pueda se pueda mover más fácilmente y lo puedan cuidar mejor, lo puedan asear mejor, lo puedan bañar mejor, más fácil y con menos dolor. Entonces, eso es la cirugía. El yeso, ¿en qué pacientes proponemos yeso? Bueno, pues básicamente todos los que salen de esto que hablamos, ¿no? Niños, es muy común que el manejo pueda hacerse con yeso por lo que platicábamos. El hueso tiene un potencial de remodelación. En los niños, entre más chico el niño, es mayor el potencial de remodelación. Entonces los niños toleran muy bien algunas angulaciones, algunos acortamientos, algunas rotaciones. Es más fácil que lo puedan tolerar y se les puede manejar perfectamente con yeso. Además que toleran ellos mejor el uso de un yeso, ¿no? Para ellos de repente hasta no es tan incómodo que con un adulto, ¿no? Lo toleran mejor, se quejan menos del yeso en la inmovilización. Fracturas que no estén desplazadas, pues también se puede manejar con un aparato de yeso, dependiendo de la fractura, pero en general las fracturas no desplazadas pueden manejarse con un aparato de yeso. Fracturas estables, obviamente fracturas que nosotros podemos ponerlas otra vez en su lugar y es un trazo que potencialmente no se puede mover o no se va a mover o tiene muy pocas probabilidades de que se mueva, pues se le pone un aparato de yeso y con eso puede ser el paciente perfectamente tratado. También pacientes que son de baja demanda funcional, pacientes ya muy ancianitos que tienen malas condiciones generales o tienen mucho riesgo de un manejo quirúrgico, de una cirugía, un proceso anestésico, pues también se les aconseja a esos pacientes hacer un manejo conservador o con yeso, ¿no? Un alto riesgo. Ventajas y desventajas. La ventaja del yeso, la primera es que no vamos nosotros a intervenir o a meter mano en un proceso biológico del hueso, ¿no? Entonces, digamos, es una curación más natural, por así decirlo. La desventaja es que no todas las fracturas se pueden hacer con ese tipo de manejo, o muchas fracturas se pueden complicar o pueden quedar en malas posiciones y provocar mal funcionamiento de la extremidad. Entonces, ese es uno. Dos, la cuestión económica. Siempre es mucho más económico poner un yeso que poner que hacer una cirugía. Otras ventajas del yeso es que el paciente potencialmente se puede cambiar de tratamiento, es decir, se le pone yeso y si por alguna razón el paciente dice, ¿saben qué? No quiero el yeso o se desplazó la fractura o eso, tenemos la posibilidad de la cirugía. En las cirugías muchas veces tenemos que esperar más tiempo en poder decidir hacer un cambio de tratamiento y pues obviamente no podemos regresar a un manejo conservador. Las ventajas de una cirugía es la principal ventaja de una cirugía es que vamos a asegurar la estabilidad de esa fractura y la rehabilitación precoz. El paciente va a poderse mover más fácil, va a perder menos masa muscular, se rehabilita más rápido, pero pues también tiene las ventajas de que un procedimiento quirúrgico siempre puede tener ciertas complicaciones, ¿no? Entonces no están exentos ningún procedimiento quirúrgico de tener complicaciones. No es que a todos les pase, pero puede pasar, ¿no? La mayoría de las veces no pasa nada, el paciente les va bien, funcionan bien, regresan a sus actividades normales, pero existen posibilidades de que no pase así o que haya alguna complicación. Eso es. Finalmente, les quiero comentar algunos datos, algunas cuestiones que para un paciente nosotros tenemos que considerar. La edad, paciente pediátrico no es lo mismo que un paciente ancianito. Peso, pacientes muy gorditos, muy obesos, pues es más difícil ponerles un yeso y es más difícil que ese yeso pueda mantener en su lugar la fractura. Pacientes que necesitan una actividad física muy intensa o muy demandante, pues siempre de repente es bueno valorar o considerar el manejo quirúrgico. Las condiciones generales, un paciente cardiópata con problemas de corazón, problemas de pulmón, problemas de riñón, problemas en todo el organismo, pues se arriesga más en un proceso anestésico.
la condición de la piel, si tiene heridas, si tiene raspones, si tiene infecciones en la piel, lesiones musculares, lesiones de los tendones, pues generalmente también consideramos eso para poder mejor ofrecerles la cirugía. La situación económica definitivamente, ¿no? En nuestro país y en algunos estados nos enfrentamos mucho a eso, ¿no? Pacientes que sabemos que necesitan o que es mejor una cirugía, pero pues muchas veces por la cuestión económica no pueden ellos solventarlas, y pues bueno, se les ofrece algún tipo de manejo conservador, ¿no? No siempre lo ideal, pero pues en algunas veces se tiene que hacer. La cuestión de las expectativas del paciente, el paciente qué tanto está esperando en cuanto a su recuperación. Muchos de mis pacientes me preguntan, ¿qué es lo ideal? ¿Yeso o cirugía? Y yo le digo, pues lo ideal es que no sigas fracturado, pero lo mejor se les tiene que ofrecer a esos pacientes dependiendo de la expectativa que ellos quieren, ¿no? Si ellos dicen, ¿sabe qué? Yo no quiero arriesgarme en ningún proceso quirúrgico y la fractura nos permite darle un manejo con yeso, pues se les puede ofrecer sin problema, ¿no? El apoyo social que tenga el paciente también es muy importante. Muchos pacientes no tienen quien los cuide, no tienen quien los pueda ayudarle a la movilización, entonces entran muchos factores, ¿no? Entonces la siguiente vez que ustedes, ojalá que no, pero si usted tiene algún familiar o un conocido que tiene esta pregunta, ¿por qué yeso? ¿Por qué cirugía? Pues muéstrenle este video, enséñenles que existen muchas razones por las cuales nosotros escogemos una u otra, pero finalmente lo importante es que ustedes estén enterados del pronóstico de su fractura en específico y platiquen todo esto con su médico tratante para que se pueda llegar a la mejor decisión. Espero que haya ayudado en algo y pues me despido. Saludos a todos.